¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una sesión más de este seminario mensual de la luz, del capítulo estudiantil de SPY de la UAM Azcapotzalco. Como todos los miércoles últimos de mes, tenemos nuestro seminario. Y hoy estamos muy complacidos de tener a nuestra expositora, María Fernanda Vicencio. Hola, Mafer, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues aquí listo para una sesión más y les cuento un poquito de lo que vamos a tener hoy. María Fernanda estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Ella está enfocada en dibujo, collage, fotografía, animación y cerámica. Ha expuesto su obra en exposiciones colectivas en la Ciudad de México y alrededor de la República Mexicana, en recintos como la Biblioteca Vasconcelos, el Centro Nacional de las Artes, el Centro Cultural de Tijuana, la Galería Nixon, Casa Talavera y la Galería de Cerámica Contemporánea, entre otros. También ha expuesto de manera individual en la exposición La Voz de los Objetos en el Espacio Obra Negra en 2016. También actualmente Mafer, además de ser una artista activa, también da clases de bachillerato, ¿no? De arte. Entonces, pues estamos muy emocionados y pues simplemente los dejamos con la plática titulada La luz endeble. Pues adelante, Mafer, muchas gracias. Muchas gracias, David. Nada más déjenme comparto mi pantalla. Supongo que es esta, sí. A ver, díganme si ya la pueden ver bien. Sí, perfecto. Okay, un momentito, nada más para que yo me acomode con mis ventanas múltiples. Pues muchísimas gracias por invitarme. De hecho, desde que me propusieron esta plática, me entusiasmé mucho, porque creo que es algo que a lo mejor ustedes que están en otra disciplina y compartimos con los artistas en general, ¿no? No tenemos esta oportunidad de hacer el vínculo con otras personas que están también observando, están investigando, ¿no? Desde otros puntos de vista, ¿no? Yo les quise hacer una presentación cuando me dijeron que hable sobre la luz. Dije, bueno, voy a hablar sobre luz y arte. No sé si el audio, tal vez debí cerrar mi ventana. Me dijeron, vamos a hablar sobre luz y arte. Entonces dije, bueno, pues preparando una presentación sobre luz en el arte, dije, este es un tema pues infinito, porque básicamente la materia prima de los artistas pues es la luz, ¿no? Es la generación de imágenes. Entonces quise estructurar esta plática un poquito más en mi trabajo y cómo se ha nutrido de este tema de la luz, que me parece muy fascinante y en muchos puntos en mi quehacer artístico me he cuestionado y he encontrado inspiración en la luz y en sus distintas modalidades. Me encantaría también saber cómo la ven ustedes y también nutrirme de su profesión y de cómo ustedes observan la luz desde otro punto de vista. Pero bueno, quise hacer unos breves antecedentes, ¿no? En esta plática y un poquito para acotarlo, porque como les dije, es la materia prima de los artistas, es la luz, ¿no? La materia prima para generar imágenes es la luz. Pues me quise centrar en la fotografía, que es como el vínculo más lógico que yo encuentro entre luz y arte, ¿no? Entonces, quiero empezar con esto de plantear que es algo que yo pienso, que un artista es un ilusionista. Un artista tiene experiencias, vive experiencias, y en un inicio tiene esta inquietud de cómo preservar esta imagen o esta experiencia inmediata del mundo para poder verla después, para poder compartirla con otras personas. Disculpen, creo que voy a cerrar la ventana. Me tardo un segundito porque creo que suena mucho. Listo, es que me estaba poniendo nervioso. Entonces, los artistas observan, los artistas también experimentan, pero desde que el ser humano es ser humano, existe esta inquietud de cómo vamos a preservar esta imagen o este momento, esta experiencia que estamos viviendo para guardarla, para verla después
o para compartirla con otras personas. Los artistas también, conforme se ha ido desarrollando, cuando se ha ido desarrollando la historia del arte, también han decidido ficcionar a partir de estas imágenes y experiencias, meterle un poquito de ellos mismos, un poquito de sus ideas, un poquito... entonces me gusta pensar en un artista como un ilusionista, que tiene como todo este universo de sensaciones, de experiencias a la mano, como si fueran materiales, ¿no? Y que decide meterle un poquito de él mismo, un poquito de su magia y generar imágenes. Y a su vez esas imágenes de los artistas regresan al mundo de nuevo, ¿no? Y poco a poco nos damos cuenta de que muchas de las imágenes y experiencias que conocemos también han sido generadas por artistas. Entonces nosotros, me parece fascinante ese ciclo, ¿no? En el que nos regresamos imágenes al mundo y que esas imágenes de repente son la materia prima para otros creadores. En el caso, bueno, quise incluir esta imagen, ¿no? Que es como una de los primeros indicios de esta inquietud de preservar y de grabar nuestra presencia en el mundo. Es un grabado en un hueso que se encontró en Bulgaria de hace más de 50,000 años. Se me hizo muy curioso porque es literal esta inquietud de vamos a grabar, vamos a poner nuestro paso en el mundo. Y obviamente las herramientas que se tenían en ese momento se han ido sofisticando, ¿no? Entonces ahora incluyo una imagen de una cámara oscura. Seguramente ustedes están bastante familiarizados y no voy a aventurarme a hacer una definición muy científica al respecto, pero a mí lo que me parece muy fascinante de la cámara oscura es que surgió de un momento de observación, ¿no? De este fenómeno de un pequeño orificio que deja pasar la luz en un lugar, en un cuarto oscuro, y que eventualmente cuando nuestros ojos se acostumbran a la luz, entonces podemos observar imágenes del exterior. Entonces, la aplicación que en ese momento se le dio a la cámara oscura, pues era bastante práctica, un poquito frívola, ¿no? De decir, híjole, yo no tengo acceso, ¿no? Sobre todo en 1600, en 1700, yo no tengo acceso a un pintor que me vaya a hacer un paisaje de esta bellísima campiña que estoy viendo a través de mi ventana, ¿no? Entonces yo quiero tener ese objeto y quiero guardar este instante del paisaje para mí. La cámara oscura, como se fue sofisticando con el tiempo, eventualmente todos podían comprar o era bastante accesible comprar una cámara oscura para poder hacer una copia muy fidedigna, claro, dependiendo de la habilidad del dibujante o del pintor, del exterior, ¿no? Ese fue uno de los primeros antecedentes de la fotografía. Se fue sofisticando también con hasta llegar a esta fotografía es de 1827 y es la primera fotografía que se conserva. No se podrá decir que es la primera fotografía del mundo, pero al menos es la primera fotografía de la que se tiene registro. Y tiene que ver con el fenómeno de la cámara oscura, con este invento, casi como invento de feria, de carnaval, de la cámara oscura, y también a la par una investigación sobre los materiales fotosensibles, ¿no? Entonces ya se había escrito sobre las propiedades fotosensibles del fluoruro de plata, y esto nos permitió decir, ok, no nada más es esta imagen, porque finalmente esta imagen que experimentamos en este momento, porque finalmente la cámara oscura no es más que una ventana sofisticada. Es decir, si se hace de noche y ya no vemos, pues ya no tenemos este paisaje esplendoroso, ¿no? Pero esta inquietud de decir, vamos a preservar este momento, se pudo cubrir con la invención de la fotografía. Entonces, la fotografía surgió de esta inquietud de vamos a capturar este momento que estamos viviendo y vamos a guardarlo para futuras generaciones, para nosotros después, para poder enseñarla. Pero esta parte del ilusionista, el artista como ilusionista, que también le mete un poquito de su propio, de su propio pensamiento, de sus propias ideas, que hace ilusión o que incluso a veces engaña al espectador, no se entendía como tal en la fotografía en un inicio, sino simplemente como un objeto, como un aparato, como una tecnología que estaba ahí para registrar y para archivar lo que vivíamos todos los días, ¿no? Entonces,
con este muy breve antecedente, quisiera empezar a hablar sobre mi trabajo. Yo me muevo en muchas disciplinas, entre ellas la fotografía, y la primera que les quiero presentar es Faros. Es una serie que hice en 2017, me parece, y que ahorita les platicaré de ella, pero antes que eso, como darles un planteamiento de cómo yo concibo el quehacer artístico, ¿no? También, y por eso me encanta estar hablando con ustedes que se dedican a la ciencia, porque yo concibo el trabajo artístico como un proceso de investigación. Es una cosa que no termina y que a veces nos vuelve locos o locas, y supongo que también encontrarán similitudes con el quehacer científico, ¿no? Pero tenemos estas inquietudes y queremos aproximarnos al mundo de una forma más profunda. Entonces, los artistas, a diferencia de los científicos, buscamos una metodología. Tratamos de adaptar una metodología de acuerdo con nuestros objetos de estudio, ¿no? En mi caso particular, y por eso pongo este pequeño diagrama que espero se entienda, es como, creo que mi caso ha sido o mis intereses o mis inquietudes han ido de una cosa muy general, ¿no? A una cosa muy particular, a intereses muy íntimos, muy personales. Y yo no me considero como, no tenía esta inquietud de ser un artista que hablara sobre su vida, pero creo que más bien el proceso fue de aproximarme al mundo, primero desde grandes términos como la ciudad, la sociedad, los seres humanos, ¿no? E irlo haciendo cada vez más particular y más personal. Y en un ratito les platicaré por qué tomé estas decisiones, o ya después de reflexionar, por qué he decidido tomar este camino de lo general a lo particular. Entonces, un poquito de antecedentes antes de enseñarles la serie que les quería enseñar de fotografía. Este es un poco de mi trabajo previo, y a mí me gusta mucho hacer collage, y tal vez es porque tengo mucho interés en la fotografía, pero que siempre digo como, pero se va a quedar ahí la fotografía. O sea, como que este registro muy objetivo de la realidad lo vamos a dejar ahí, o le voy a meter un poquito más de mí, un poquito más de mi reflexión. Entonces, lo que yo hago es tomar fotografías, imprimirlas y luego volverlas collage. No soy una collagista que busque imágenes en revistas, sino que más bien las trato de generar yo y después volver a acomodarlas. Entonces, en la primera fotografía, pues yo me subía a techos, me subía a edificios altos, cada oportunidad que tenía de ver la ciudad desde arriba, la aprovechaba para tomar fotografías. Y entonces terminé con un montón de fotografías en blanco y negro de básicamente esta masa de ciudad que es la Ciudad de México. Y a mí me fascinaba verla así porque decía como, bueno, aquí está todo, ¿no? Ciudad es esto. Entonces, después las imprimía y las recortaba, y trataba de recortar los edificios e irlos acomodando en la mesa, juntarlos, tratar de generar sentido ya en mi escritorio, ¿no? Que creo que es una cosa, hay una analogía un poquito al laboratorio. Yo me sentía muy segura en mi escritorio, ya con estas imágenes que tomé, y decir, bueno, ahora ya tengo mis variables controladas, vamos a acomodarlas, vamos a pegarlas, vamos a tratar de generar un sentido. No sé si llegué a generar sentido a partir de estas imágenes. A lo mejor un sentido compositivo, sí, pero era como esta inquietud de generar un sentido a partir de estas imágenes de la ciudad amorfa y gigantesca. Poco a poco me fui acercando más, empecé a tomar fotografías de la calle, ¿no? Y después dije, bueno, ya, es imposible no notar que aquí hay una persona, que aquí hay una María Fernanda Vicencio, que está tomando las fotografías, ¿no? El no hacerle caso a mi punto de vista como artista me parece irresponsable, porque yo no puedo tener pretensiones de hablar hacia la humanidad, si es que este término se puede usar, ¿no? Sino más bien estoy solo hablando desde mi punto de vista, y todo, por más objetivo que crea que sea, pasa por el filtro de mi individualidad y de mi percepción, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a hacer fotografías de mis recorridos cotidianos, de lo que yo veo todos los días, de lo que yo conozco, de lo que a mí me llama la atención, y lo quiero hacer muy, muy intencional, ¿no? Ya no va a ser algo que salga de repente, sino algo que es intencional
y que yo digo, tengo que ser consciente desde dónde estoy hablando. Entonces, en la última fotografía, tenía esta intención de nuevo de conservar estos momentos y estas memorias de mi transitar por la ciudad, o al menos por lugares que yo conocía, ¿no? Y conservarlos y guardarlos en frases, ¿no? Como que siempre he tenido esta inquietud de cómo guardar ese momento, cómo conservarlo. Y conservarlo en un objeto muy íntimo, como para mí, y como para que lo pueda guardar y después se lo pueda enseñar a alguien, ¿no? Una cosa muy, muy íntima y muy personal. Entonces, esta es una fotografía de una serie que se llama Conserva, en donde guardaba estos pequeños dioramas de la ciudad en frasquitos. Y ya me fui acercando un poco más. Esta fotografía es parte de una serie que se llama Faros, que es de la que les iba a hablar, bueno, que ya les estoy hablando. Y el nombre de esta serie, pues sí es bastante intencional. La metodología que escogí para esta serie de fotografías fue caminar en la noche y observar las ventanas, ¿no? Más allá de un interés formal y personal de qué bonitas se ven las ventanas en la noche, me di cuenta que también había cierta curiosidad por observar qué indicios de vidas nos arrojaban estas pequeñas ventanas en la noche. Espero que nadie se haya molestado con que les tomara estas fotografías, pero todavía veo hoy esta serie y me gusta ficcionar o tratar de imaginar quiénes son las personas que viven en estas casas, ¿no? Qué universos hay por descubrir en estos pequeños destellos de luz, así como un faro que te dice, que te indica que aquí hay una isla o un continente, ¿no? Que está esperando a que tú llegues y lo descubras. Por eso se llama Faros esta serie. Y bueno, también quería dar un poquito de antecedente fotográfico de un fotógrafo que a mí me gusta mucho y que encuentro en su forma de trabajar como muchas similitudes a mi trabajo. Él se llama Philip Lorca di Corsia y es un fotógrafo estadounidense que tiene, entre otras series, esta serie de aquí de rostros de rostros de personas caminando por Times Square. Y si ustedes ven estas fotografías, tienen cierto aire cinematográfico, ¿no? Podrían ser actrices en una película, actores en una película. Y lo que hacía Philip Lorca di Corsia era observar en las calles y colocar un flash muy estratégicamente colocado para que cuando alguien pasara que él quisiera fotografiar, tomaba la fotografía y le daba este destello, ¿no? Creo que en esta serie tuvo muchos problemas legales porque muchas personas no querían aparecer en sus fotos, pero eso es más bien anecdótico. El punto es que aquí me puse, con el trabajo de Philip Lorca di Corsia, me puse a reflexionar sobre la fotografía como documento, ¿no? ¿Qué tan fidedigna es la fotografía como documento? Porque sí, efectivamente, la luz pasa por esta máquina, llega a un material fotosensible y tenemos una fotografía, pero ¿será que nosotros también le ponemos algo a estas imágenes que pasan por esta máquina, ¿no? Nosotros también la podemos modificar, nosotros también podemos modificar la luz, la hora, el encuadre, ¿no? Hay ciertas cosas que también le metemos a la fotografía y que no nos quedan del todo claras, ¿no? Tal vez para los primeros fotógrafos que eran, pues, científicos, que eran químicos, experimentando con estos materiales, era muy claro cuáles eran los procesos involucrados con la foto. Pero para nosotros, que tenemos una cámara fotográfica al alcance de la mano en todo momento, quizás ya no nos es tan evidente que el funcionamiento de esta máquina, pero aún así sabemos cómo manipularla para meterle algo de nosotros a las fotografías que tomamos, ¿no? Bueno, aparte de eso, me gustan mucho sus fotografías y me encantaba que él era un fotógrafo documental, un fotógrafo que salía a las calles y que documentaba lo que pasaba, lo que vivía y también un poco sobre su propia vida, pero con este sentido con este look muy cinematográfico que se sirve de la luz y de cómo puedes manipular la luz para generar ciertas cosas en los espectadores, ¿no? Todos tenemos cultura visual, todos hemos visto películas, todos conocemos obras de arte y también estamos recibiendo imágenes todos los días. Tenemos un lenguaje visual
que aunque no son palabras, sí sabemos utilizar. Y los fotógrafos y los artistas se sirven de este lenguaje visual para generar ciertas cosas en nosotros, ¿no? En este caso, el trabajo de Philip Lorca di Corsia es documental, pero también nos invita a ficcionar ciertas narrativas en sus fotografías, aunque no las conozcamos, ¿no? Inmediatamente nos ponemos a pensar quién es esta mujer, por qué la están observando de fuera, qué está pasando en esta cafetería o en este comedor, como que nos ponemos a pensar, tal vez un poco por la manipulación de las luces que tiene. Esta otra fotografía de Philip Lorca di Corsia, pues también, ¿no? Como a mí me parece muy lindo su trabajo porque le da un sentido muy íntimo, porque utiliza la luz como para resaltar estos momentos como de intimidad con las personas que retrata. Entonces me empecé a dar cuenta, y no fue una cosa intencional en este caso, que tenía yo muchas similitudes con el trabajo de Philip Lorca di Corsia, o sea que de repente incluso hacía imágenes que se parecían a las de él, ¿no? Y que me gustaba la forma en la que trabajaba. Entonces, esta fotografía, por ejemplo, la tomé en IKEA, en una tienda departamental, pero también decía como, ay, es que es padre poder manipular las luces para darle cierto ambiente o cierto sentido a las imágenes que genero, aunque sean imágenes encontradas, aunque sean imágenes que yo encuentro cuando estoy comprando muebles o yo qué sé, ¿no? O sea, en esta me gustó que fuera como una escena que podría ser una escena de dos esposos llegando a la casa en la noche, pero que finalmente era una escena de una tienda, ¿no? Esta es otra fotografía de Philip Lorca di Corsia que le tomó a su hermano y encontré yo que me encontré haciendo imágenes muy similares, ¿no? Esta es parte de una serie que se llama Testigos Mudos y entonces yo quería hacer fotografías que registraran nuestro paso en la casa. Ahora sí ya me metí de lleno, me fui a lo súper particular, a lo súper íntimo, a lo súper personal, porque quería entender desde dónde partía yo como artista. Es decir, no puedo yo hablar sobre cosas externas si no entiendo cuál es mi filtro, cuál es mi individualidad. Entonces, primero voy a entender desde dónde hablo y ya después podré hablar de otras cosas, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a registrar en mi casa, quisiera observar estos momentos, mi transitar cotidiano en el hogar y el transitar cotidiano de las personas con las que vivía, ¿no? A través de las huellas que dejan en los objetos de la casa. Puede ser literalmente una huella de agua de alguien que pasó y que se acaba de bañar, puede ser un reflejo, puede ser unas sábanas extendidas, arrugadas, que evidencian que alguien estuvo ahí, ¿no? Y se llama Testigos Mudos porque pues es como un poco de esta frase que dice, ¿no? Ay, si las paredes hablaran, ¿no? ¿Qué dirían estas paredes? ¿O qué dirían los objetos de nuestro transitar por la casa? Entonces me empecé a volcar un poquito más al espacio íntimo. Y también intentaba darle cierto, manipular la luz de tal forma que generara como estas ganas de pensar en una historia o de ficcionar acerca de lo que pasaba, más allá de la simple imagen. Vuelvo a repetir esta última imagen, solo para decir que en este último punto, cuando terminé de hacer esta serie, dije, creo que los objetos que más me interesan son los objetos que reflejan, ¿no? Los espejos en la casa me interesan mucho y creo que es un tema que a mí me ha fascinado ya muchos años y que seguramente ustedes también encontrarán interesante, ¿no? Pero desde muchos puntos de vista, desde el psicoanálisis, en la alquimia también, el espejo es como una ventana al mundo espiritual, al mundo astral, ¿no? Entonces dije, bueno, a lo mejor estos testigos mudos en la casa, de estos testigos mudos en la casa quisiera trabajar con los espejos, ¿no? Antes que eso quisiera hacer un breve paréntesis de una serie que hice un poco en esta definición de los intereses. Es una serie bueno, no es una serie, perdón, es un video que se llama Topo, en donde solo hacía la acción de caminar por mi casa con una lámpara sorda. Entonces, en este caso, la luz se volvía nuevamente una forma de manipular qué es lo que queremos ver y qué es lo que no queremos ver, o qué es lo que yo quiero mostrar, qué es lo que no quiero mostrar, ¿no?
y estaba haciendo una exploración casi a ciegas en mi casa, ¿no? En la oscuridad. Me tuve que esperar a que todos estuvieran dormidos para hacer esto. Y pues nada, se llama topo justo por este animal que solo puede ver, que tiene una visión muy limitada, ¿no? Y que no puede ver en panorama, sino que simplemente está viendo una cosa, un objeto. Y creo que así me entiendo yo un poquito como artista, ¿no? Yo solo soy un topo, que solo tengo esta visión y mi visión es muy limitada y me puedo mover y así, pero en realidad pues es una exploración casi a ciegas, ¿no? Desde un punto de vista muy específico. Nada más les quería poner un fragmento de este videíto. Obviamente esta serie pues ya habla de un contexto muy distinto al que vivo ahora, o sea, ahora que la veo es como, bueno, pues ya no vivo ahí y estos objetos que encuentro en la casa me son un poco ajenos, ¿no? Ya a lo largo de los años ha cambiado, pero también me parece interesante verlo desde este punto, a la luz del tiempo, ¿no? Y entonces aquí quisiera empezar con una introducción a un proyecto mucho más grande que se llama Duplicando el Instante Fugitivo. Yo sabía que quería trabajar con los espejos, sabía que quería trabajar con la casa, con el espacio cotidiano, y que quería hacer un proyecto que, aunque fuera personal, todavía yo no me definía desde dónde estaba hablando, pero bueno, quería hablar de lo que yo conocía en un principio, porque no, tal vez aún no me siento lista para hablar de algo más, porque siento que tengo que establecer muy bien el punto desde donde hablo como artista, ¿no? Por eso no me he atrevido a hablar de cosas más grandes o de términos más grandes en este punto. Duplicando el instante fugitivo, el título lo tomé de un poema de Rosario Castellanos, que estaba hablando sobre los espejos en la casa, ¿no? Entonces ella dice, caminaba por largos corredores desbordantes de palmas y espejos, y yo, sedienta de mí, me detenía en estatuas, duplicando el instante fugitivo en cristales, y luego reiniciaba mi marcha de Narciso, ya entonces como alada liberación de imagen entre imágenes. Y cuando leí, bueno, este es un fragmento de su poema Trayectoria del Polvo, a mí me deja con un poquito como no la mejor sensación o no la mejor idea de los espejos. Tal vez para ella, desde donde hablaba, los espejos eran un símbolo, un recordatorio constante del paso del tiempo, de cómo me estoy viendo, de cómo necesitaría verme, ¿no? La sola presencia de los espejos en la casa es algo que usamos para nuestra apariencia, un poco para nuestra higiene, ¿no? Y sí, tiene como una connotación muy de género, ¿no? De la imagen de la mujer sí requiere, o sea, la mujer requiere más de espejos, ¿no? Porque requiere verse de cierta forma. Entonces, para Rosario Castellanos el espejo era como algo que, uy, no, que de lo que yo me quiero liberar y que yo no quiero permanecer en este instante fugitivo. Pero yo pensaba que quizás el espejo, siendo que tiene estas cualidades mágicas y alquímicas, podría generar una reflexión más profunda y un autoconocimiento, sobre todo en un contexto como del que yo hablo, desde donde estoy hablando en este momento, de una casa, en donde yo puedo disponer muebles, disponer objetos como yo quiera, puedo disponer incluso de mis rutinas y de mis actividades como yo quiera, ¿no? Entonces, tal vez aquí, en este contexto en específico, pueda ser una especie de experimento, de ver si el espejo puede generar una reflexión profunda sobre el cuerpo y sobre la identidad. Entonces, no sabía muy bien, no me había definido muy bien, pero decidí hacer una metodología. Y por favor no se ataquen si estoy hablando y campechaneando ahí términos científicos, pero quise establecer esta metodología para hacer una bitácora de artista. Una bitácora de artista a lo mejor se parecerá, no lo sé muy bien, se parecerá a una bitácora científica, pero una bitácora registra, ¿no? Tiene el objetivo de registrar un proyecto, una acción, un periodo de tiempo incluso. Hay bitácoras que yo llevo como de todos los días, pero esta bitácora sí tenía una intención, ¿no? Vamos a tratar de generar algo al final, vamos a tratar de generar una conclusión, por así decirlo. Entonces tenía una especie de hipótesis, ¿no? Que era
podemos generar una imagen diferente o podemos generar reflexión a partir del espejo y utilizar el espejo como una herramienta que nos permita conocernos mejor, ¿no? Y entonces definí 3 etapas para hacer este experimento en mi propia casa, ¿no? Lo bueno es que no iba a molestar a nadie en este punto. Entonces yo quería ver cómo me comportaba yo y qué reflexiones generaba a partir de la presencia o ausencia de los espejos. Entonces, al principio dije, bueno, voy a introducir nuevos espejos en la casa, ¿no? Prestados, comprados, encontrados incluso, y los voy a meter todos a mi casa. Entonces, un espejo, y los voy a dejar ahí un periodo de tiempo en específico, voy a registrar qué pasa. En una segunda etapa, voy a quitar los espejos que están cotidianamente en mi casa, como este espejo de acá, el espejo del baño, el espejo del tocador. Entonces voy a tratar de ver qué sucede en esta segunda etapa. Una casa con espejos sin utilidad práctica, ¿no? En una tercera etapa, quise establecer como una especie de control de, bueno, ahora vamos a quitar todos los espejos de la casa y registrar qué pasa en mi bitácora de artista. Lo quería registrar a partir de la fotografía, que otra vez tengo esta relación así como un poco curiosa con la foto de, bueno, si es un registro fidedigno de la realidad, pero más o menos, ok, la vamos a utilizar para registrar la fotografía. Los escritos, porque me parecía bastante lógico poder escribir lo que pensaba, el collage, ¿no? Que es como, yo lo entiendo, o al menos para mí es como un segundo paso de la fotografía. Ya tienes la foto y después, ¿qué haces con ella? La vuelves un collage o la recortas y la vuelves a acomodar. Y el dibujo. En un principio no pensé mucho en el dibujo, solo dije, bueno, pues también vamos a registrar con el dibujo, pero después se convirtió como en un catalizador de muchas otras cosas que les voy a platicar. Esta es una foto de las primeras que tomé cuando empecé mi experimento, que fue, bueno, de todos los espejos que tenía y pues eran de todos tamaños, eran de todas formas y pues sí, empecé a colocar espejos, coloqué espejos en el techo, coloqué espejos en el baño, cubrí en algún momento toda mi ventana con espejos de vinil, y pues fui registrando estas acciones, ¿no? Empezaba a recortar, no le puedo llamar un collage a esto, nada más como que empezaba a tomar ciertas imágenes, a jugar con los espejos que tenía todos los días, y todo esto mientras yo vivía, o sea, mientras yo salía a trabajar, mientras yo miraba por la ventana, leía, hacía otras cosas, pero ahí estaba en esa presencia de los espejos. Entonces, eso era lo que me parecía interesante de registrar, como de no es una cosa que vaya a tener una duración establecida cuando la voy a estar trabajando, sino que este experimento me va a llevar, o sea, me lo voy a llevar a mi vida cotidiana, ¿no? Va a estar en mi casa, que se volvió como una especie de caja de Petri, ¿no? Pero ahí va a estar este recordatorio constante de que estás siendo parte de un experimento. Y bueno, empecé a registrarlo, en un principio con la fotografía, ¿no? Porque era algo muy a la mano, de decir, bueno, pues a ver, voy a abrir este espejo, lo voy a cerrar, voy a registrar el espejo en mi baño, que me pareció una cosa súper anticlimática, ¿no? También voy a reflexionar a partir de la fotografía de los espejos que tengo cotidianamente, ¿no? De por qué estos espejos de aquí, por qué las mujeres llevamos un espejo en nuestra bolsa, ¿no? Empecé a jugar un poquito con cómo se veían, los empecé a acomodar de distintas formas, y en un principio sí empecé a hacer pura fotografía, pero terminé un poco harta de esta presencia incómoda de los espejos. Un poquito, y después me di cuenta de eso porque estar viendo tu imagen todo el tiempo, como que de repente no te lleva a una reflexión, sino que simplemente te lleva a verte como simple imagen, ¿no? Finalmente nosotros nos conocemos a partir de los espejos. No podemos formarnos una imagen de nosotros mismos que no sea por los espejos, o bueno, en estos tiempos recientes también por la webcam o la cámara del celular, pero o sea, los espejos están ahí y así nos conocemos primordialmente, ¿no? Así nos conocemos nuestra imagen. Entonces, más allá de mis pensamientos y reflexiones, de repente me encontré solo viéndome al espejo y pensando como de,
el granito, o qué raro se ven mis pies, o algo que yo no había pensado, ¿no? ¿Cómo me veo cocinando? ¿Cómo me veo yo haciendo el quehacer? Entonces empecé como un proceso como de teatralización de mi cuerpo, en donde yo ya no me sentía cómoda, como viéndome todo el tiempo. Y un poco en este contexto empecé a recortar, a tomarme fotografías y a hacer este recorte de las imágenes y acomodarlas, pero solo quería enseñar como la piel, ¿no? Era como una cosa muy piel fragmentada, que casi era como algo estático, no vivo, ¿no? Que así empecé a ver mi imagen propia, ¿no? Y entonces, a partir de estos juegos y estas experimentaciones con las fotos, empecé terminé esta serie que se llama Mudos Juegos Artificiales, que también habla un poquito sobre la sensualidad, sobre el cuerpo, pero desde este punto de vista no del todo cómodo, ¿no? Que era ver mi imagen una y otra vez constantemente en mi casa. Pero como les decía, también hacía otras cosas, también salía, también iba a trabajar, ¿no? Entonces me gustaba como llegar a una casa que sabía que era un experimento, pero a la vez seguir haciendo mis actividades cotidianas. Y aquí entonces como que me descarrilé en mi investigación, o al menos en mi hipótesis, ¿no? Y decidí tomar un rumbo distinto, porque yo estaba tan cansada de ya verme y verme y verme ya, y tomarme autorretratos y así, que decidí como, bueno, pues ya no voy a tomar fotografía, quisiera empezar a registrar a partir del dibujo. Entonces, todo esto empezó como que un poquito jugando con los espejos distintos, los espejos que introduje en mi casa, ¿no? Y entonces ahí fue cuando dije, órale, o sea, los espejos realmente son mágicos, ¿no? Para mí un espejo, ok, sí te permite conocerte, pero también es una prótesis, ¿no? Es algo, no sé, pensé en el periscopio, ¿no? De este aparato tan chistoso que te permite ver, como trasladar tu visión hacia arriba o hacia los lados, pero también te permite llegar a otros lugares. Si colocas un espejo estratégicamente, al menos en mi casa, ¿no? Yo pude modificar muchísimo las dimensiones de mi casa, ¿no? Que se viera más grande, más chica, poder estar viendo el refrigerador desde mi habitación, poder ver la televisión desde la puerta principal, ¿no? Y estos juegos me parecieron muy interesantes. Entonces, también un poco de la manipulación de la luz, ¿no? Como que empecé a preferir trabajar en las noches o tomar fotografía en las noches o dibujar en las noches para, para poder controlar la luz que venía, qué puede aparecer en el espejo y qué no. Entonces ya la fotografía se volvió como más que un registro muy objetivo y muy frío de lo que pasaba, se empezó a convertir como en una posibilidad para experimentar. Entonces, fue uno de los espejos que puse, bueno, un espejo que puse en el techo, y empecé a dibujar, ¿no? Esto a la par, como decía David, yo soy maestra y en ese momento estaba hablando sobre las cualidades del dibujo. Entonces, chistoso cómo estas experiencias como que van permeando incluso en tu investigación o en tu quehacer artístico. Y entonces les estaba yo hablando de la línea y el punto a mis alumnos y me encontré haciendo estos dibujos como muy detallados, pensando en las texturas, pensando en la línea, pensando en luces y sombras, un poco ya harta de la etapa pasada, ¿no? De la primera etapa de mi experimento en donde solo veía imagen. En este sentido, el dibujo creo que se convirtió en algo que me permitió reflexionar de una forma muy calmada sobre lo que estaba sucediendo con la presencia de estos espejos. En este punto era la segunda etapa, en donde los espejos, el espejo de mi tocador y el espejo de cuerpo completo habían desaparecido y solo estaban estos espejos puestos en lugares extraños. Entonces yo empecé a observar cómo podíamos registrar la presencia de esos espejos a través del dibujo. Y empecé a hacer estos dibujos también un poco con este asunto de la teoría, bueno, teoría del dibujo, pensar en texturas, pensar en líneas, y me gustaba mucho jugar con los reflejos que te dan, con las luces y sombras, con los contrastes que te puede dar la colocación de un espejo en algún lugar. Sobre todo, por ejemplo, en las noches, cuando prendes una luz y puedes direccionar la luz de esa lámpara a otro lado, o en el golden hour, donde llega un resquicio de luz y se asoma por una esquinita de la ventana, o se asoma por debajo de las puertas, ¿no?
Y estos son algunos dibujos de mi bitácora, o sea, que simplemente eran como cosas que hacía cotidianamente en este experimento, ¿no? En este proyecto que estaba armando de la bitácora. Pensaba en palabras, pensaba en conceptos, o sea, como que fue una etapa muchísimo más reflexiva. También decidí hacer un mapa, que a mí los mapas son algo que me gusta mucho, justo por pensar de qué chistoso que tengamos un recurso para pensarnos fuera de nosotros, ¿no? Como el mapa. Cuando dicen, usted está aquí, pues sí está ahí, ¿en dónde? En el dibujo, en la representación. Es interesante poder pensarnos en un espacio diferente, ¿no? A través de una representación gráfica. Entonces, pero entiendo que hay mapas que sirven para muchas cosas. En este caso, yo quise hacer un mapa que funcionara para mi investigación y no sé si se alcanza a ver, pero yo pongo ahí distintos ojos, ¿no? Y todos los ojos son estos testigos mudos que yo había decidido tener, ¿no? Ojos en donde yo había colocado los espejos en mi casa, ¿no? Fue un poquito como para ubicarme, a ver, ¿dónde estoy? ¿Quién soy yo en esta caja de Petri, en este departamento que se volvió espacio de experimentación? Entonces, algunos ojos son más grandes, otros son más chicos, otros son casi imperceptibles, pero pues ahí estaban, ¿no? Y un poco jugando con la presencia de la luz y la ausencia de la luz en mi departamento, traté de representarlo eso a partir del dibujo, generando como, o sea, haciendo como una nueva, ¿cómo se dice? Simbología, tratando de inventarme una simbología para este mapa que sirva para mi experimento. Seguí tomando fotografía, pero un poquito más, bueno, fotografía análoga, y me gustaba mucho la no inmediatez de la fotografía análoga, ¿no? Que todavía es como una reminiscencia de esta máquina que se consideraba mágica y alquímica, ¿no? O sea, decir, voy a tomar una fotografía, pero no la voy a ver hasta después, y no sé qué es lo que va a pasar, pero ya no era una fotografía documental, sino una fotografía casi que ficcionaba, ¿no? Donde movía los elementos, yo encuadraba, pensaba, muchos de la máquina, ¿no? Mucho no sabemos qué va a suceder, porque te lo da el funcionamiento de la máquina, pero también mucho de mí había en estas imágenes. Y estas son algunas otras imágenes de mi bitácora. Como les dije, como que pensaba, y fue en este punto donde me di cuenta que me interesaba mucho jugar con la luz como si fuera algo con cualidades manipulables. Por eso le puse la luz endeble, ¿no? Lejos de ser algo, lejos de pensar en la luz como algo frágil, pensaba como en algo que se podía modificar, que se podía doblar, porque creo que, no, o sea, día con día pensamos en la luz como algo que está ahí, pero al hacer este experimento, al hacer este proyecto, me gustó mucho pensar en la luz como algo que yo podía como casi que tomar y doblar y enrollar, desdoblar, ¿no? Todo a partir de los espejos. Entonces, aquí fue donde dije como, ay, me gusta pensar en la luz como si fuera, o me imaginaba la luz como agua, la luz como tierra, como barro, algo que yo pudiera doblar, la luz como un papel, la luz como, no sé, algo que yo pudiera tomar con las manos y modificar, ¿no? Y creo que lo pude hacer a partir del dibujo, ¿no? A partir de los espejos, que fueron como mi herramienta o mi prótesis, y a partir del dibujo ya más en un proceso reflexivo. Sí, y empecé, creo que esta fue la etapa más reflexiva de mi experimento. También una vez más pues, reflexionando sobre las texturas, luces, sombras, contraste, lo más clásico del dibujo que volvió a mí gracias a las clases y creo que ya no lo he dejado a partir de entonces. Y sí, algunas imágenes de mi bitácora, que es una especie como de diario personal. A mí me gusta mucho, y se los dije anteriormente, como de pensar que finalmente sí estoy haciendo un experimento, un proyecto artístico, pero también tengo que comer y también voy a trabajar y también veo a mis amigos y veo a mi familia. O sea, no me parece algo que entre en conflicto con el quehacer artístico, la vida cotidiana. Al contrario, creo que tenemos que ser conscientes de cómo se nutre nuestro trabajo artístico a partir de las experiencias más cotidianas y que incluso consideremos como banales o lo que sea, ¿no? Como que hay que ser muy conscientes de eso, yo creo.
Sí, y entonces empecé como a, les digo que aquí ya me descarrilé de mi hipótesis inicial y de mis objetivos iniciales, pero no me molestó. Tal vez para un científico sea la cosa más rígida y no se pueda hacer esto, pero pues yo me di esa licencia, ¿no? Sí, entonces empecé como a reflexionar sobre qué había significado tener muchos espejos en la casa. Entonces decía como, me generó obsesión y ocio, como si estuviera encerrada con un desconocido. Solo sabemos que ese intruso en la casa tiene ojos infinitos, ¿no? Y yo me empecé a sentir como una imagen bidimensional, algo desconcertante, ¿no? Como que incluso me atemorizó, ¿no? Pero luego dije como, bueno, los objetos especulares o los espejos son capaces de modificar la arquitectura, cancelarla, multiplicarla, y la luz y el espacio se convierten en un material plástico. Y todas estas reflexiones creo que no habrían podido suceder si no me hubiera sentado en una mesa a dibujar. Entonces, creo que anteriormente les enseñé un dibujo, se los enseño muy rápidamente. Sí, que es como, también con el dibujo se puede pensar, ¿no? El dibujo no es nada más como un registro, sino también estás generando cosas. O sea, hay veces que yo me siento a dibujar y, y no sé exactamente qué voy a dibujar, pero empiezo a pensar con el dibujo. Entender el lenguaje visual como algo que también se tiene que practicar y que se tiene que, sí, que practicar, que utilizar día con día. Entonces, pues así pensaba en el dibujo en esta etapa, ¿no? Y les digo, como empecé a observar esos espacios de la luz, cómo se comportaba la luz. Obviamente aquí llegó la pandemia y pues y tuve muchísimo tiempo para estar en mi casa 24/7, entonces ya creo que me funcionó poder salirme un poco de mi representación y autorretrato y cuerpo femenino, sino más bien hablar de a dónde llega la luz, que yo ya sé que a esta hora va a llegar este destello que ahorita me está molestando la cara y que se va a ir la luz exactamente a esta hora y que en el baño en las mañanas llega de esta forma, ¿no? Seguía como en este espacio muy enclaustrado, muy, muy controlado de mi casa. ¿No? También hice esta serie de dibujos donde ya pensaba en la luz como un material plástico, algo que yo pudiera modificar. Un poco tenía que ver con mi observación de los espejos que tenía, mi juego con estos espejos y cómo quería yo, y pensaba, les digo, en la luz como algo líquido, como algo sólido, como algo que se doble, que se desdoble. Estos son un poquito más recientes, pero aquí también pensaba en luces, sombras, en cómo podemos representar la imagen de los espejos y cómo la textura, o sea, cómo poder representar la luz a partir del dibujo, no necesariamente con esta representación tradicional, ¿no? Y bueno, la conclusión de mi proyecto pues no la incluí en esta presentación porque justamente nada más quería que fuera como un antecedente para hablar de esta parte que tiene que ver mucho más con la luz. Entonces, bueno, finalmente cancelé los espejos y generé otras reflexiones que son de otro proyecto, pero yo nada más quería como enseñarles esta pequeña parte que todavía continúo pensando y reflexionando acerca de ella y haciendo dibujo y haciendo fotografía a partir de lo que me interesó en este punto de mi proyecto. Pero les quería enseñar como mi serie de dibujos más reciente, que creo que también es un subproducto de esto que les acabo de enseñar, que se llama Intruso, ¿no? En o sea, hace poquito les mencionaba como algo que había escrito en mis bitácoras, que era como es que ya la presencia de los espejos me parece un intruso, ¿no? Entonces, esto fue muchísimo más lúdico y como más con una intención de ficcionar, como de qué pasaría si hubiera una presencia incómoda en mi casa que realmente fuera como un ente, ¿no? Como un personaje con el que yo tuviera que estar viviendo y que no supiera exactamente de dónde viene, ¿no? Eso era lo que yo me planteé con esta serie de dibujos, que son muy diferentes a los anteriores porque no son como reflexivos, no son como analíticos, sino más bien van como de algo más onírico, por así decirlo. Entonces empecé a hacer estos dibujos que
que imaginan una presencia incómoda en la casa y me gustaba pensar en esta presencia como pura luz, ¿no? Porque la luz, o sea, finalmente cuando está completamente saturada no vemos detalle, no vemos nada, al igual que la oscuridad, ¿no? Pero sí mueve cosas, ¿no? Y si esta presencia se mueve a partir de mi casa, también modifica la forma en la que se ve mi casa, ¿no? Y las paredes, y entonces, empecé esta serie, es reciente, todavía no sé si ya la terminé o no, pero registrando la presencia de este intruso, imaginando la presencia de un intruso en mi casa. Y después lo llevé a un punto más como de, bueno, pues me gusta pensar también que convive con estos espacios que yo ya tenía muy estudiados, de dónde llega la luz en la ventana, de la puerta, de la pared, y que sigue ahí este intruso, ¿no? Y que se mueve y que es de repente invisible, de repente está lleno de luz, de repente no sabemos de dónde viene, pero ahí está, ¿no? Y quiero terminar mi presentación con este dibujo, en donde como que siento que volví un poquito a lo anterior, ¿no? De los espejos, y es este intruso que está ahí en la casa, que no sabemos de dónde llegó, pero finalmente al encontrarse frente a un espejo, se da cuenta o me doy cuenta que soy yo misma, ¿no? Y que solo a partir de esta prótesis o de esta herramienta me puedo llegar a conocer, ¿no? Y a tomar un poco más de forma y reconocerme. Y pues ya, con eso quiero terminar. No sé si tengan preguntas o cómo proceden normalmente estas pláticas. Excelente, Mafer. Wow, la verdad es que me quedé un poco sin palabras. La verdad es que me impresionó mucho. Muchas gracias por esta plática. Ha sido realmente muy, muy, muy reveladora en algunas cosas. Me ha hecho reflexionar varias cosas, la verdad, muy padre, muy entretenida también. Muchas gracias por permitirnos ver un poquito de tu obra y de lo que has trabajado desde tu punto de vista y desde tu perspectiva como artista y como persona. Eh, la verdad es que está muy padre, muy, muy padre cómo has ido hilando estas cosas y estas series. Muy, muy padre, muchas gracias. Pues mira, lo que podemos hacer es, aquí hay algunos comentarios en la página de Facebook. Te los leo rápido. Por ahí hay, pues no es una pregunta, pero tal vez puedes ahondar un poquito en alguna información y luego, si alguien aquí en la sesión en vivo tiene dudas o comentarios o que quiera discutir contigo, pues Claro, adelante. con todo gusto, sí. Entonces, bueno, aquí Irving López nos pone que él siempre se ha preguntado cuál es la diferencia entre la fotografía en las películas, ¿no? Él explica un poquito, bueno, aquí en el comentario pone que con lo que tú estás diciendo ya lo entiende completamente y hace el comentario de que la fotografía no solo es lo que hace la imagen, sino que además se le suma a el que toma la foto, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y creo que muchas veces se nos olvida, tal vez por el uso práctico que tenemos de la fotografía, ¿no? ¿Cuántas veces no mandamos una foto en WhatsApp y ahí te lo enseño, no sé qué? Pero ya pensando un poquito más en la foto, ahí estamos nosotros, ¿no? Aunque sea un objeto que ya no sabemos muy bien cómo funciona, pero también le metemos mucho de nosotros mismos en estas imágenes que generamos. Y a mí me interesa hacerlo más evidente cada vez, ¿no? O sea, ficcionar cada vez más a partir de la fotografía, si es que eso se puede. Súper. ¿Alguien de los que está en la sesión en vivo, en la sesión de Zoom, que quisiera comentar o platicar o decir algo? Por ahí está la mano levantada de Ulises. Ulises, adelante, por favor. Hola, Maffer, te puedo decir así, Sí, de sí. llamar así. Pues igual creo que fue una experiencia muy, muy reveladora, fue como mucha información para digerir, sobre todo por los conceptos que manejas.
Pues anteriormente, a veces a lo que uno va a los museos es a ver una exposición y se pierde, bueno, siento yo que a veces uno se pierde como toda esta perspectiva del artista. Y lo que tú has dicho, como que sí, de una parte como de estudiante de ingeniería, sí te abre los ojos para saber cómo es que ven y comprenden a ustedes los fenómenos de la naturaleza. Eh, la plática me pareció muy interesante. Espero la segunda parte. No sé si puedes dejarnos en la página, tus redes sociales para poder seguir tus trabajos y tus obras. Sí, con todo gusto. Gracias. Ahorita se las envío. Y creo que también yo tenía mucho interés de conocerlos y de entrar en este proyecto justo por eso, como que creo que yo tengo muchas, o sea, de repente le coqueteo al método científico, tal vez porque es como lo único que se nos ha dicho que es, o sea, como, o la forma más, más clara, ¿no? De aprender sobre el mundo, ¿no? Y pues obviamente yo tengo formación de científico hasta bachillerato, ¿no? O sea, no tengo más allá de eso, pero es como, bueno, o sea, los artistas también están conociendo el mundo, pero es una forma distinta y de repente podemos también servirnos de la ciencia y de lo que entendemos de la ciencia para generar nuestras metodologías, ¿no? No sé qué tan aberrante les haya parecido mis métodos, espero que no No, mucho. no, no, de hecho, No, por nada. para nada. César, De hecho, sí, no lo puedo evitar cada vez que alguien dice algo así. Marifer, o sea, no podría estar más de acuerdo. Es decir, ah, hay una cierta percepción generalizada sobre la rigidez de la ciencia, así como los métodos de la ciencia, el método científico. Ah, y por otro lado está el arte, que dices, bueno, voy a hacer una metodología y a ver si no les parece aberrante, ¿no, hombre? Al contrario, yo en específico, David quizás, un poco también, soy un poco más partidario del anarquismo epistémico. Es decir, eso del método científico que uno le enseña en la escuela y tal, atrás, no. Uno como que crece pensando en que así se hace la ciencia. Pero lo que es esa plática que hiciste, esa construcción, ese ejercicio reflexivo es brutal, es abrumador en el sentido que refleja muy bien, refleja en el espejo, muy bien, también cómo es el quehacer científico cotidiano. El quehacer científico cotidiano es un proceso súper autorreflexivo, súper individual, increíblemente personal. El problema es que no lo parece. Exacto. Sí, sí, Entonces, a mí me parece espectacular lo que hiciste. sí. Muchas gracias. O sea, tengo algunas preguntas, pero prefiero que pregunten todos. sí, pues, si no, ahorita seguimos discutiendo eso. Yo coincido mucho con lo que ha dicho César. Ah, justo, ¿no? Se tiene una percepción como de la rigidez de la ciencia que con el método científico que en el día a día no se vive así para nada. Y también con el arte se tiene a veces la percepción al revés, ¿no? El artista es libre y hace lo que se le ocurre en el momento que se le ocurre y no hay ningún tipo de metodología. Y no, y eso también es falso, ¿no? Es parte de lo que nos decías, ¿no? Igual, una cosa muy interesante es que yo también me vi muy reflejado en algunas situaciones que fuiste contando de tu experiencia como artista, pero si quieres un poquito más adelante, lo comentamos. ¿Alguien más tiene algún comentario aquí en la sala o que quiera decir algo o comentar algo? Um, por acá en las redes sociales, Maffer, Joserra te felicita y dice excelente charla. Y si puedes dar algo para que te contacten, ya sea un correo o páginas o redes sociales, como para que puedan un poquito también seguir tu trabajo, tu obra. Claro También que por sí. aquí. Sí, adelante, Gaby. ¿Quieres decir algo? No estaba todavía lista, estaba todavía pensando en qué era lo que iba a decir,
pero me gustó muchísimo todo lo que expusiste, particularmente la parte de tus dibujos. Como que lo sentí mucho, sobre todo me da como mucha curiosidad el proceso creativo que tienes cuando los estás haciendo, porque bueno, una fotografía, por como lo explicaste, a veces como que se siente como más natural, pero por lo menos para mí no es como inmediato esa forma de adentrarte a el dibujo, y sobre todo con todas las texturas que pones y la elección de colores y las formas que les das. No sé bien cómo explicarlo, pero quisiera como más que nada oírlo de ti, como que, cómo es ese, a lo mejor sí, ese proceso de, de cómo lo vas generando. Claro, sí, creo que es un poquito, y con todo gusto te respondo, porque es algo eh, que como les decía, ¿no? Un artista también elige sus propias metodologías. También un artista, o sea, un artista o alguien que tiene ciertas inquietudes, no me voy a acotar nada más a los artistas, ¿no? De repente tiene experiencias y vive su vida y tiene experiencias que van permeando a lo que está haciendo en su quehacer, ¿no? En este caso yo creo que a mí me gusta identificar de dónde vienen las cosas que yo estoy haciendo, pero hay veces que simplemente no, ¿no? O sea, ciertos gustos que yo tengo, ¿no? A mí me gusta el dorado y a mí me gusta el blanco y negro, ¿no? Es contrastes grandes en blanco y negro, ¿no? Me gusta pensar también que podemos decidir entre crear a partir de, crear con una idea muy concreta de a dónde queremos llegar, ¿no? Y con una metodología muy rígida y que de repente también podemos decir, yo quiero solo sentir este material, en este caso, por ejemplo, el dibujo, ¿no? Solo quiero sentir cómo se usa, aprender a usarlo. Como yo les decía, yo empecé a dar clases y estaba enseñando dibujo y entonces me puse a ver así mis libros de, ay, que la textura, el punto, la línea, y descubrí que era una actividad casi como meditativa, el hecho de dibujar, ¿no? Entonces, como que disfrutaba esta acción de dibujar y me di cuenta que a partir de estar dibujando, estar trazando, también de repente podía encontrar y entender cosas sobre lo que estaba viviendo fuera de mi escritorio y fuera de mi cuaderno, ¿no? La elección como tal, pues yo creo que esa al final es muy caprichosa, ¿no? Y es algo que todo el mundo tiene, ¿no? Como de pensar en por qué nos gustan ciertas cosas, por qué nos gustan otras. No me molesta, ¿no? Que haya ciertas cosas que no podemos explicar de nuestro trabajo, ¿no? Pero si ustedes se ponen a reflexionar, también hay muchas cosas como caprichosas en lo que hacen o en lo que, en sus gustos personales, ¿no? Que es divertido tratar de encontrar de dónde vienen, pero finalmente nos hacen quienes somos, ¿no? Y ya. Espero haya podido responder tu pregunta. Sí, muchas gracias. Igual hay más comentarios, sobre todo agradecimientos por tu charla. Dejaste muy buenas impresiones y bueno, igual siguen pidiendo tu contacto. Ahí está en pantalla para que puedan buscarlo. Ya vi que estaba compartiendo mi Facebook. Lo siento, pero ya, esta es la presentación. Sí, sí, un poco lo que dice Gaby. Romero Luis Gervasio dice, me encantó la conclusión a la que llegaste de esa luz soy yo, desde una forma metafórica en la que esa luz es solo visible al haber una conciencia que la percibe y da significado, ¿no? Me parece, está muy interesante. Muchas felicitaciones, igual sobre tu contacto. No sé, ¿alguien más quiere agregar algo de los que estén en la sala? O ahorita vemos si van apareciendo más comentarios. Hola. Hola, Maday. Tengo una pregunta. Claro que sí, adelante. Bueno, a mí igual me llamó mucho la atención sobre todo los dibujos, y algo que en especial como me despertó mucho interés es que había dibujos muy elaborados, como muy
bien trazados, muy bien planeados, y había dibujos que eran como más abstractos, más como rápidos, tal vez como, como un poquito más descuidados de alguna forma, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención porque a veces tenemos la perspectiva de que los artistas siempre tienen una visión ya fija de lo que quieren dibujar o hacer y dicen, pues lo voy a hacer perfecto, ¿no? Tal vez esa es la visión que nosotros de este lado podemos llegar a tener. Y algo que me causó igual mucha curiosidad de esto es que, bueno, yo pues, no soy una artista, pero siempre me ha gustado como dibujar y hacer cosas y he comprado como muchos suplementos de arte, pero a veces las tengo las libretas muy bonitas, completamente vacías, porque pienso, no, es que no sé dibujar y si no lo dibujo perfecto a la primera, entonces mejor ni echo a perder mi libreta tan bonita. Y pues realmente mi pregunta es que, bueno, ¿qué consejo nos podrías dar a nosotros que no somos artistas, que no tenemos tal vez una formación como para poder adentrarnos un poco a este mundo y bueno, quitarnos un poco el miedo acerca de no hacerlo perfecto a la primera, ¿no? Muchas gracias, Maday, por tu pregunta. Creo que justo me gusta mucho estar hablándoles a ustedes que tienen cierto acercamiento a la ciencia porque es justo eso. Yo lo que les estaba enseñando en mi presentación era una bitácora, ¿no? Y al principio de la plática les dije como, yo entiendo que el quehacer artístico es un proceso de investigación. Los artistas, como todos, ¿no? Creo que todos tenemos esa búsqueda y que la buscamos de distintas formas. Queremos conocer al mundo, ¿no? Y los artistas también quieren conocer al mundo. Más allá de generar imágenes bellas, que también es algo muy loable y yo o sea, sí lo aprecio, ¿no? Que haya gente que esté dedicada a generar belleza en este mundo, pero también, si a ti te gusta hacer arte, es por ciertas inquietudes que tienes, ¿no? De querer conocer el mundo, de querer experimentarlo de cierta forma. Entonces, yo les diría, si están pensando en meterse al arte, que piensen en el quehacer artístico un poco como otra forma de conocer el mundo y que no se planteen así como solo generar imágenes bellas, ¿no? Sino de vamos a conocer a partir del arte y de las bitácoras. O sea, yo soy la más acumuladora de bitácoras. A mí todo el mundo me regala libretas porque dicen como, ¿qué le regalo a Maffer? Le voy a regalar una libreta y tengo un cajón lleno de libretas y soy la más feliz porque siempre tengo como un cuaderno chiquito, tengo un cuaderno grande. También pensar como que puedes destinar, hacer tus propios cuadernos, ¿no? Voy a hacer un cuaderno grandote engrapado, con hojas, engargolado, lo que sea. Este va a ser para cuando esté en mi casa tomando café, entonces aquí voy a dibujar. Puedes decir, este va a ser para los dibujos bonitos, este va a ser mi botadero de ideas, de garabatos, de lo que sea, y hasta de esos yo creo que generas muchas cosas, porque los dibujos más elaborados que les enseñé creo que no habrían existido sin, y no digo que sea como el producto de, sino más bien, o sea, son parte de un proceso en el que también están involucrados estos dibujos más caprichosos, más de día a día. Otro consejo que les podría dar es como que sí es una cosa que se practica, ¿no? Como un lenguaje, ¿no? Que estás practicando todos los días y que si lo haces lo suficiente vas a hacer más sofisticado ese lenguaje, vas a encontrar nuevas palabras y nuevas metáforas y formas de decir lo que quieres decir, ¿no? Entonces sí, como hacerlo cotidianamente, y yo creo que no hay tal cosa como un dibujo feo, creo, o sea, como un dibujo mal hecho, ¿no? O sea, todos los dibujos son un registro padrísimo, ¿no? O sea, es simple hecho de decir, voy a dejar una marca aquí, voy a dibujar, es como algo maravilloso. Entonces, todos los dibujos son padres. Sí, muchas gracias. Así que... Excelente, ¿no? Me encanta esa frase que has dicho un par de veces ya, como de el artista, bueno, a través del arte también está intentando entender el mundo, ¿no? Y entenderse a sí mismo. Y justo eso lleva muchas reflexiones, pues nosotros que estamos, bueno, la mayoría que estamos aquí del lado de la ciencia, o muchas veces la gente tiene la concepción de eso, ¿no? O sea, la ciencia es la que busca describir estas cosas o conocer, pero no es cierto, ¿no? Hay muchas otras herramientas que permiten conocer el mundo desde otras perspectivas y desde un autoconocimiento, ¿no? Personal.
Sí, y yo también creo que el arte, o sea, sí habla mucho de uno mismo. A lo mejor no soy el mejor ejemplo porque yo sí soy muy personal en mi trabajo, ¿no? O sea, tengo mucho de mí misma, pero se los traté o lo traté de mencionar al principio que es como, es una intención, o sea, la mía es una intención de decir, quiero entender desde dónde estoy hablando, ¿no? No, a lo mejor no parte tanto de un interés en mostrar mi maravillosa vida, porque finalmente la considero bastante normal, o sea, no muy trascendental, ¿no? Pero es un poquito más de decir, quiero ser súper consciente de que yo soy la que estoy hablando y no caer en ese error de generalizar o de hablar sobre algo que se vale hablar de cosas que no conocemos en el arte y yo creo que en general, ¿no? Pero no si no sabes quién eres tú y de dónde estás hablando, cuáles son las limitantes o cuáles son los filtros de desde donde ves el mundo, ¿no? Entonces es una intención de poder entender con qué filtro yo veo el mundo para ya después decir, ok, ya puedo empezar a hablar de otras cosas, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, exacto. Realmente, o sea, creo que sí hay un vínculo súper estrecho entre lo que dices y, y cómo la ciencia también nos ocurre, a pesar de que de manera cotidiana los practicantes de la ciencia son menos conscientes de ello. Pero has repetido una y otra vez a lo largo de tu charla y ahorita volviste a decir esta cuestión de intencionalidad que tienes de hacer algo, de entender, por ejemplo, intención de entender el mundo, puede ser a través del arte, puede ser a través de alguna otra metodología específica, si quieres. Uh, pero ese componente del que tú te haces muy consciente y lo haces muy explícito, a veces no se ve en el quehacer científico y uno piensa que este entendimiento de la ciencia que tenemos es completamente rígido y ya está dado y hay que entender eso que está. Y uno se olvida de ese ejercicio en el que dices, eso es lo que está porque lo dijo Einstein o porque lo dijo tal, que tenía una intención y que tenía un sesgo Claro. y que era muy consciente de él y lo hace muy explícito, que igual que tú, al mero principio de las ciencias, estas son las ideas que están sustentadas en esto, que no es para nada algo observable o algo así. Es mi percepción subjetiva de las cosas y la voy a materializar en mi ciencia. Que por cierto, justo, hay mucha crítica del arte y creo que no hay casi nada de crítica científica, casi que la ciencia se autocritica. Eso me parece muy... Ahora voy a utilizarte como espejo. ¿Tú crees que la ciencia se autocritica o hay crítica de la ciencia? Pues al menos yo no tenía ese conocimiento, esa percepción. Justo lo que mencionabas hace poco de de hacer un anarquismo, ¿cómo dijiste? O sea, hablar de Epistemológico. epistemológico, exacto, como que tal vez mi entendimiento de la ciencia todavía es muy, como les digo, pues es muy limitado, ¿no? Y yo veo la ciencia como algo rígido, a pesar de que sí entiendo que hay paradigmas y que se cambian y así, pero hay cierto consenso y no sé qué me puedan decir ustedes en este caso, como de cierto consenso que no sé si es un consenso que en la ciencia para poder avanzar o para poder seguir al menos como investigando, para poder al menos aproximarse por lo pronto a ciertas cosas con un consenso, ¿no? Como en el arte es un caos, ¿no? O sea, cada quien decide qué va a hacer y así, aunque también hay consensos y hay cierta rigidez como, en algunas cosas y de repente hay transgresiones, pero no las veo tan evidentes como o sea, no veo tan evidentes estos consensos o estas normas como con la ciencia, ¿no? No sé, digamos, yo también veo el arte un poco así. Te voy a contestar como científico esta situación. Sí, eso quiero. Va. Digamos, igual que en el arte, hay como el mainstream del arte, y pues, digamos, el artista que tiene la intención de vivir del arte y volverse un famoso. Entonces, hay un mercado por el arte, pues.
Y también hay un mercado para la ciencia. O sea, la ciencia termina siendo algo útil. En últimas termina siendo algo aplicado y útil. Y esa es la concepción como global. Pero la práctica científica es distinto a esta ciencia utilitaria, que está bien, pues eso genera vacunas y hace que sean... Pero también está esta ciencia, como dices, un poco más lúdica, que es una ciencia mucho más exploratoria. Rarísimas veces esa ciencia está en el mainstream. Y eso es como más parte del quehacer científico que me parece más placentero, como más vinculado en la libertad de discurso al arte. Porque aquí la intencionalidad es tuya. Aquí lo que quieres entender es algo, una inquietud, y la vas a entender desde tu perspectiva con tus herramientas. Aunque eso no, o sea, ¿para qué haces eso? Pues porque no entiendo esto. No sé para qué sirve, no me interesa porque quiero entender esto. Pero también si quieres, esa otra, si uno quiere vivir de esto, pues entonces más te vale hacer lo que la gente quiere que haga, ¿no? Como que para allá va la ciencia y funciona y tal. Entonces, están estas dos cosas. Claro. Y creo que también hay una percepción en el arte, ¿no? Como de, no sé qué tan generalizada sea, pero esta idea de que un artista tiene que poner sus cosas allá afuera como para que los demás la vean y que lo aprecien, ¿no? O sea, a lo mejor es muy moderna, ¿no? Como todavía de, ay, wow, o sea, esta imagen que un artista puso en el mundo me está dando algo a mí maravilloso y así, pero ese punto anterior es lo que a mí me parece más interesante, como de cómo hacemos de este quehacer también una herramienta que nos permita a nosotros conocer, ¿no? Sí, y también veo el arte así, ¿no? No nada más, mi quehacer no es nada más generar imágenes, que claro que me gusta, ¿no? O sea, porque, pues a lo mejor por eso me dedico a lo que me dedico, porque me gusta hacer cosas, ¿no? O sea, con las manos y lo que sea, pero también me he dado cuenta que puede ayudarme a entender cosas y a canalizar mis inquietudes sobre cómo funciona este mundo en el que vivimos, ¿no? Sí. Y justo un poquito... Dale. Sí. Perdón, César. Un poco sobre eso, creo, pusiste ahí un par de slides donde al principio, ¿no? Decías que tú ibas a empezar sobre una parte general y luego te vas metiendo hacia una cosa muy, muy particular. Me parece que la ciencia funciona exactamente igual, ¿no? Uno empieza a aprender generalidades y luego poco a poco te vas especializando en algunas cosas, pero cuando llegas al punto como de mucha especialización y donde por lo general en la ciencia es el proceso ya de producción de cosas científicas, o bueno, nosotros le llamamos un poco soberbiamente conocimiento, pero cuando empiezas a producir cosas, eso está lleno, como decía César hace rato, de ti, o sea, de los sesgos personales que tal vez no se notan tanto en la ciencia para la gente externa, pero sí hay unos sesgos incluso hasta en las matemáticas que utilizas para describir algún fenómeno físico, por ejemplo, ¿no? Hay un sesgo personal, que hay algunos formalismos matemáticos que gustan más o menos, o que te interesan más, ¿no? Y eso se ve reflejado en lo que tú vas haciendo como investigación, ¿no? Y la otra parte que igual me relacioné mucho o me identifiqué mucho con lo que decías, en alguna parte decías, bueno, yo de aquí ya me desvié muchísimo de la hipótesis o de la idea original que tenía y empecé otro camino. No, me parece que la ciencia prácticamente funciona así. Es bien poca la gente que tiene una claridad meridional para decir, quiero esto y a esto voy, ¿no? Por lo general, uno empieza con una idea, muchas veces también generado, obviamente por un conocimiento previo, pero como por una especie de feeling, como de por aquí yo creo que va, y luego acabas, quién sabe dónde, que bueno, el mismo quehacer de la investigación te va llevando por ahí, ¿no? Que me parece que es un poco lo que tú has platicado, ¿no? A ti te fue llevando, ¿no? Sí. Hacia allá. Sí, y lo que les decía como dicen,
o sea, no me molestaba, ¿no? Que tuviera que yo interrumpir mi experimento como por salir y hacer mi vida, ¿no? Bueno, o sea, o vivir, ¿no? Que no existía mi experimento, no existía mi acción artística en un plano fuera de este mundo, ¿no? Existía aquí en una casa y que tenía yo ciertas necesidades, ¿no? Pero sí, creo que, y también no me molestaba que a lo mejor ciertas experiencias de afuera de mi experimento me hubieran llevado a un punto donde no me imaginé que iba a empezar, ¿no? Y como que lo fui llevando ahí. Y hoy en día, o sea, lo veo un poquito más como que echar ramas, ¿no? O sea, como que ramitas que, o sea, una cosa te va llevando por acá y otra cosa te va llevando por acá. Y al final, o sea, tengo esta parte de la luz, que era de la que les quería hablar principalmente, pero también tengo otras ideas, o sea, otros protoproyectos o inquietudes que quisiera explorar a partir del arte que se van ensanchando, pero también van echando otras ramitas y otras posibilidades. Y yo creo que también en la ciencia, bueno, ya que me lo platicas así, está padre también pensar que en la ciencia suceden estas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. César, ¿querías decir algo más? No, Maday tiene una pregunta. Ah, adelante, Maday. Adelante, sí. No lo veo. Sí, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, si no, te leo algo acá. Han aparecido otros comentarios y ya ahorita, si Maday está lista, regresamos con ella. Sandra Sánchez dice, me gustó mucho la charla, muchas felicidades, entre científicos y artistas sobre la luz, porque junta dos mundos que parecen distantes y los acerca desde el individuo, ¿no? Siempre había pensado que los científicos veían el mundo desde la certeza y por otro lado los artistas desde el feeling. Y veo que los mundos se juntan en un lugar en el que la belleza, la armonía y la verdad tienen un sustento humano. Órale, muy interesante. Y la otra, bueno, aquí viene una pregunta ya muy concreta para ti, si tienes algún consejo para encontrar un estilo propio en la fotografía. En la fotografía, pues yo creo que pues un consejo muy concreto es ver foto. O sea, como es irse metiendo y así, y a mí, o sea, creo que eso es otra parte del quehacer artístico que me parece muy importante, estar nutriendo tu cultura visual, o sea, les mencioné en algún momento, ¿no? Es como si las artes fueran un lenguaje y hay que aprender a hablarlo, ¿no? Y también un lenguaje tiene su cultura y no podemos aprender, por ejemplo, inglés sin entender dónde está, dónde se empezó a hablar o a lo mejor te nutre mucho más, ¿no? Entonces, ver foto, yo les platiqué de un fotógrafo que me gusta mucho a mí, Philip Lorca di Corsia, pero ese te puede llevar a otros, creo que ese es para encontrar tu propio estilo y también, pues sí, creo que definirse cuando estás empezando a hacer arte es contraproducente en un inicio. Que no tengan miedo de copiarle a otros, así como yo les enseñé. O sea, no creo que haya sido una copia, o sea, simplemente es como que cuando estás definiendo tu estilo o cuando todavía no sabes si tienes un estilo, que sí tienes, ¿no? Pero más bien es experimenta con copiar otros estilos que te gustan y que te interesan y te vas a dar cuenta al final que no estás copiando, que simplemente estás definiendo el estilo que tienes, ¿no? Ese sería mi consejo. Copiar y ver. Sí. Sí. Súper. ¿Sabes qué me gustaba mucho también de lo que estabas diciendo? Esta transición que tuviste de la fotografía al dibujo y de lo que representa el dibujo. Tampoco había reflexionado tanto en ello, pero justo cuando lo estabas contando me acordé de una cosa que dijo Michael Atiyah, que fue un matemático así súper notable del siglo pasado, muy hace poco. Pero cuando pasó el milenio, él dio una conferencia en la que habla de las matemáticas y el siglo XX y tal. Entonces, en ella dice, la geometría es algo muy visual. O sea, uno piensa en geometría y piensa en ver. Y el ver es sinónimo de entender, ¿no? Y uno tiene que entender rápido las cosas que ve porque de eso va la supervivencia. Y también contaba, y el álgebra es algo como un procedimiento, un proceso. Y los procedimientos son temporales. Pero tú sientas el álgebra, haces un paso, luego el otro, como la música.
uno no escucha la música de un sopetón. Y ahorita el dibujo combina esa situación. Termina siendo una imagen, lo que presentas es una imagen, pero hay una temporalidad cuando lo va realizando que me pareció súper reveladora y súper interesante. O sea, un dibujo le da esa dimensión adicional de temporalidad. Claro que solo la tiene el autor. Entonces, ¿cómo eso afectó tu reflexión respecto a las fotografías que tenías? O sea, Sí, creo que hablar sobre... Creo que es una temporalidad distinta a la temporalidad de la imagen frente al espejo, que es un instante fugitivo, como le puse el nombre a la plática, ¿no? Cuando tú te ves frente a un espejo, te estás viendo por un momento y después simplemente ya no está, ¿no? O sea, ¿quién sabe qué pase con un espejo cuando no lo estamos viendo, ¿no? Y luego está esa temporalidad de cuando tomas una fotografía, ¿no? Que registra un instante específico, ¿no? ¿Se queda para siempre? Sí. ¿Lo puedes ver en otro momento? Sí, pero está registrando solo ese instante, ¿no? Y luego está la temporalidad del dibujo, que me parece maravillosa porque no solo es una temporalidad del tiempo que te tardas haciéndolo, ¿no? Puede cambiar tu estado de ánimo, tus ideas, la luz que tienes disponible cuando estás haciendo el dibujo, y es todo eso. Y además está la temporalidad, o sea, que existe en otra dimensión, que es cómo permean tus pensamientos el dibujo que estás haciendo, ¿no? Entonces eso a mí me parece muy padre y creo que por eso me agarré del dibujo en esa etapa de mi proyecto, porque es como, es más grande, o sea, no solo en una dimensión, sino en otra dimensión, o sea, le estás metiendo lo que piensas, lo que estás sintiendo, más allá de la imagen frente al espejo o la imagen fotográfica, ¿no? Sí. Wow. Ulises, ¿tienes una pregunta, un comentario? Sí, una reflexión. Es que proceso a veces lento la información. Es que fue un despertar. Pero estaba pensando ahorita con todos los comentarios en tu video de los topos. No sé si te has puesto a pensar en un video con más topos. O sea, a lo mejor suena muy absurdo, pero a lo que voy es de que, por ejemplo, un topo puede haber sido David, otro topo puede haber sido César, con el afán de que cuando los dos platican, pues tienen una visión más amplia de la realidad, ¿no? Tal vez es una representación que yo le quiero ver, ahora los veo como topos a todos, pero me pareció muy interesante, no sé, ¿tú qué piensas? Claro, y en esta época Zoom, claro que es algo que me llama mucho la atención, ¿no? O sea, les digo, estas cosas caprichosas que nos gustan a veces a los artistas, como a mí me gusta ver todo como en chiquito y ordenado, o sea, por eso me parece interesante ver como las ventanitas del Zoom así acomodaditas, así como las ventanas que les presenté, ¿no? Pero sí, definitivamente, como les decía antes, o sea, yo empiezo de mí misma, pero en realidad mi interés no es conocerme a mí misma, o sea, mi objetivo no es como ser un ser muy espiritual y completo con mi autoconocimiento, sino más bien decir, bueno, aquí está esto, ¿no? Tal vez por eso de repente soy rígida en mis metodologías, porque intento que a lo mejor después se pueda llevar a otro lado. Y por supuesto que estaría muy interesante ver, o es algo que he estado pensando en cómo llevar estas experiencias o esta metodología que yo estoy haciendo desde mí misma para también hacer otras acciones con otras personas. ¿Qué es lo que ven los demás? ¿En dónde se juntan? ¿En dónde convergen? Sí, es súper interesante. Muchas gracias. Hagámoslo. Hagamos, hagan su topo. Excelente. Maday por ahí, bueno, creo que ya Maday ya hizo la pregunta que había puesto en chat, ya no está. ¿Alguien más? Gaby, ¿quieres decir algo más? Pues de nuevo agradecerte por tu tiempo, por la charla que nos compartiste, sobre todo por tu perspectiva de todo el proceso y los elementos que incorporas en tu arte. Parte del objetivo de este seminario es no solo hacer charlas típicas metódicas de ciencia, sino abrir
paso al diálogo, a la reflexión de cómo se van integrando otras disciplinas en el proceso del desarrollo humano como tal. Y bueno, esto creo que podría hablar de manera general, pero toda esta plática, esta perspectiva que nos compartes, pues es como un paso a rehumanizarnos con todas estas implicaciones de las áreas en las que justo sensibilizamos. Entonces, pues nada, de nuevo gracias y bueno, igual aprovecho para comentarles que es como una invitación abierta siempre a que se unan al capítulo. Nosotros, pues ahorita mayormente somos estudiantes de ingeniería física y electrónica, pero este capítulo es para todos. Si son, por ejemplo, de las áreas y divisiones de sociales y de diseño, pues también este espacio está abierto para ustedes, para que podamos trabajar en otras cosas y para que verdaderamente sea un proyecto integral. Y bueno, ya. De nuevo, gracias. Y gracias, David, también. Pues no, pues de qué, gracias a Mapper por esta increíble plática. La verdad es que, bueno, particularmente yo y creo que todos los demás la disfrutamos muchísimo. Fue una gran charla. Muchas felicidades y pues muchas gracias a todos por habernos acompañado hoy en este seminario de la luz del mes de agosto. Entonces estaremos regresando el último miércoles de septiembre para una nueva sesión de este seminario de la luz. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron aquí en la sesión en vivo y a todos los que pudieron ver la transmisión también en vivo a partir de Facebook y de nuestras redes sociales. Les recuerdo que los que no hayan podido verla en vivo, pues lo pueden ver en nuestra página de Facebook de el capítulo estudiantil de SPY de la UAM Azcapotzalco. Y pues muchas gracias a todos y nos vemos el siguiente mes. Muchísimas gracias. Chao.